el mundo médico a veces resulta abrumador. El lenguaje no tiene que ser una barrera para entender y conocer a los especialistas. Salud entre amigos es un espacio en donde los expertos nos acompañan para cuidar lo que más nos importa: tu salud. Bienvenidos a este espacio Salud entre Amigos, como cada semana. Yo soy Carlos Camacho y me acompaña la doctora Lucía Flores. ¿Cómo estás, Lucy? Hola Carlos, hola amigos, pues muy bien, aquí con el gusto de compartir otro capítulo más con ustedes y con nuestro invitado de honor del día de hoy. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Lucy? Cuéntanos. Pues tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos, tu tocayo, Carlos Manuel Martínez. Él es médico y especialista quirúrgico y en urología, egresado del Centro Médico Nacional La Raza, ni más ni menos, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bienvenido, doctor. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, con Lucy, con la doctora Lucy, que es compañera de trabajo de mi esposa, y un gusto de estar en este espacio. Buenísimo. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Y la verdad es que, bueno, platicábamos un poquito fuera de cámaras de la importancia, ¿no? De que a veces, y que lo hemos hablado en este espacio, de que el paciente se sienta más cerca de su médico, ¿no? Que lo conozca más cercano y de cómo ha cambiado este paradigma, ¿no? Carlos, nos compartías también de que antes, pues, era el doctor, pues no le podías hablar de tú, se sentía muy impersonal el asunto, ¿no? Incluso el trato hacia el paciente. Y cada vez creo que estamos avanzando más en este tema de personalizar más la medicina, de hacer más conciencia también en la población de la importancia de acudir al especialista a tiempo, ¿no? Para tratar cualquier posible síntoma que pueda ser algo más grave, ¿no? Y el día de hoy, pues bueno, queremos justo hablar de un tema que, pues bueno, yo estoy ya entrando a los 40 y que pues aqueja a gran parte de la población masculina, ¿no? Y es este tema de la importancia de prevenir cáncer de próstata y de cómo se vive. Recientemente fue el mes de concientización y pues de cómo se vive, ¿no? En el consultorio y pues saber también desde tu perspectiva algunas recomendaciones básicas para esta enfermedad, ¿no? Así es, el cáncer de próstata pues es el cáncer más frecuente en los hombres en el mundo. Tiene una alta incidencia y prevalencia. Sin embargo, una baja mortalidad, pero aún así es importante diagnosticarlo a tiempo, porque la mortalidad, a pesar de ser baja en comparación con otras neoplasias, otros cánceres, sigue siendo muy alta. Sobre todo en México, en este país, en donde desgraciadamente todavía se diagnostica en forma tardía, en forma más avanzada, pues sí hay que hacer conciencia en la población en que se detecte a tiempo, se diagnostique a tiempo, para mejorar la calidad, la expectativa de vida y la calidad de vida de las personas. Sí, exactamente. No sé. Oye, Carlos, y bueno, ayúdanos para que nuestros amigos que nos están escuchando entiendan un poquito de que esta enfermedad, si bien como dice Carlos, también hay que empezarnos a preocupar a cierta edad, ¿cómo es que nosotros, a quién hay que estar como más alerta? O sea, esta enfermedad obviamente pues tiene un contexto hormonal, pero explícanos tú más bien como para un entendimiento general, ¿quién más está en riesgo? ¿Quién es la persona en riesgo? Sí, con mayor riesgo. Bueno, en general el cáncer de próstata, como acabo de decir, es el más frecuente en los hombres. Es una neoplasia muy frecuente. Aquí en México la incidencia es de 42 casos por 100,000 habitantes, con una mortalidad de 10 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, bueno, todos tenemos que estar alerta, todos tenemos que checarnos a partir de los 45 años, hacer una detección oportuna por medio de una prueba de sangre, que es muy fácil, muy común, en cualquier laboratorio se puede realizar, que es el antígeno prostático específico, y una revisión de preferencia con algún urólogo con un tacto rectal. Yo sé que a muchos de los hombres no les agrada esta revisión, pero es importante, es complementaria con el antígeno prostático. O sea, una sola prueba detecta, digamos que con solamente el antígeno prostático se llegan a detectar 60% de los cánceres, o sea, perdiendo otros.
y con el tacto rectal solamente el 20-25%. Entonces, combinándolos sí se detecta una mayor cantidad de enfermedad. Ahora, ¿quiénes están en mayor riesgo? El cáncer de próstata se ha relacionado con la obesidad. Personas con obesidad tienen que estar en mayor, tienen que tener mayor atención, mayor un chequeo a lo mejor más temprano, por ahí de los 40 años. Personas que fuman, el tabaquismo, como todos sabemos, es un promotor muy importante para cualquier tipo de cáncer, incluyendo el cáncer de próstata. Entonces, también las personas fumadoras pues tienen que hacerse una detección, un chequeo a más temprana edad, a partir de los 40 años. Y personas de descendencia afroamericana o africana, o sea, de raza negra, no sé si se escucha mal, pero bueno, personas de color tienen que detectarse más temprano, igual a los 40 años tienen que empezar su detección contra cáncer de próstata, porque se ha visto que estas personas, estos pacientes con esta característica, pues tienen una mayor incidencia, una mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. Y algo muy importante, yo creo que los que tienen que estar más al pendiente y las personas con mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata son los que tienen historia familiar de cáncer de próstata, sobre todo familiares de primer grado. Familiar de primer grado se refiere a hermanos o papá, o sea, línea directa. Si tienen 1 o 2 familiares en primer grado con cáncer de próstata, también tienen que iniciar su detección oportuna a más temprana edad, a los 40 años. Y la población en general, a partir de los 45 años, iniciar el chequeo o la detección para cáncer de próstata, que insisto, consiste en hacer un antígeno prostático, que es una prueba de sangre, y la revisión con tacto rectal. Oye, doctor, bueno, aquí este espacio, recordemos que es un espacio de inexperto desde mi parte, obviamente ustedes son muy expertos, pero, a ver, tengo unas dudas muy generales, doctor, a ver si nos puedes ayudar a aclarar. Entiendo que el tema del cáncer de próstata pues ya es una condición pues que se empieza a complicar después de haber pasado previamente por otras cuestiones, ¿no? No necesariamente porque a todos los hombres tiende a crecer la próstata, ¿no? Ese es un proceso natural, me parece, en la evolución del ser humano, pero ¿en qué momento se complica o cuáles son también como los antecedentes a un cáncer, ¿no? ¿Qué puede haber algo que a lo mejor no estemos atendiendo? Obviamente el miedo de ir al urólogo que te metan ahí objetos extraños, no, No duele. pero de cualquier forma creo que es algo, es un mito, ¿no? Allí que existe, obviamente es un tabú en la población en general, el macho mexicano no le gusta, o sea, incluso es de chiste este tipo de conversaciones, ¿no? Claro. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo que nos puede llevar a esta situación? Ok, bueno, digamos que la etiología, te refieres al origen del cáncer de próstata. Sí, no tan técnico, doctor. ¿Qué es etiología para empezar? Perdón, ahí te voy a interrumpir porque de repente entre médicos, ya saben amigos, aquí se hablan en términos muy complejos y nosotros tenemos que aterrizar un poquito este lenguaje para que todos comprendamos. ¿Qué es etiología? Bueno, etiología se refiere al origen o la causa, pues, Excelente. de cualquier enfermedad. O sea, ¿por qué surge cierta tal o cual enfermedad? A eso se refiere la etiología. En cuanto al cáncer de próstata, bueno, no hay una etiología bien específica. Sabemos que es un tumor, una enfermedad que depende de las hormonas, que se requieren hormonas para que se desarrolle. En el caso del cáncer de próstata es la testosterona, que es la hormona masculina. Esta hormona se produce en los testículos en un 95% y un 5% en las glándulas suprarrenales. Esta hormona tiene que estar presente a lo largo de nuestra vida, que pues todos empezamos a producir testosterona, sobre todo a partir de la adolescencia, todos los hombres pues se produce mucho más, y tiene que estar presente a lo largo de la vida para desarrollar cáncer de próstata. Después vienen los factores promotores, que son los factores ambientales, o sea, esto es nuestro estilo de vida. Como acabo de decir hace un rato, las personas con obesidad, esto se ha relacionado a que las personas con obesidad pues consumen más alimentos con grasas saturadas, con carne, con papas fritas, en fin, grasas saturadas, alimentos que son, digamos que dañinos o que hacen un estrés oxidativo en las células.
Eso digamos que son los factores promotores, el tabaquismo, en fin, un estilo de vida sedentario, favorecen ciertos tipos de cáncer. Y luego ya vienen los defectos genéticos. Entonces uno tiene que tener un defecto genético, una predisposición en los genes para desarrollar cáncer. Entonces, si cualquiera de nosotros llega a tener cierto defecto genético que obviamente no es detectable, esto es ya de nacimiento y no se puede detectar en un estudio, y aparte lleva un estilo de vida que favorece el cáncer, en este caso el cáncer de próstata, que sería sedentarismo, consumo de grasas, tabaquismo, pues llega en algún momento a desarrollarse el cáncer. Eso es, digamos que las causas o por qué el cáncer de próstata, o sea, por qué es tan frecuente. Okay. Por ejemplo, en el occidente, en lo que es Europa Occidental, América, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, es muy frecuente el cáncer de próstata porque se tiende a llevar este estilo de vida, o sea, a consumir muchas grasas saturadas, mucha carne, muchas, por ejemplo, barbecue o carne asada, o sea, estas carnes que se cocinan con el humo, con el carbón, pues esto favorece el cáncer. Entonces, aunado con los defectos genéticos, pues es un cáncer muy frecuente. Y por ejemplo, en Asia, en Japón, China, que comen menos grasas, comen más verduras, más pescado, alimentos un poco, digamos, más sanos, tienen una baja incidencia en cáncer de próstata. Entonces, digamos que la manera de prevenir, o si esa es tu pregunta, es desde niños, educar a nuestros niños a comer más sano. Desgraciadamente, pues somos mexicanos, todos comemos muy parecido, comemos pues barbacoa, carnitas, tacos, en fin, carne asada. Pero si desde niños empezamos a educar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a comer más sano, a disminuir el consumo de grasas, de carne, comer más verduras, más sano, pues llegaríamos a bajar en un futuro la incidencia. Para un adulto, pues ya es difícil, ¿no? O sea, ya llevaste una vida comiendo aquí en México lo que acostumbras. Lo que sí, pues ayuda siempre es evitar el tabaquismo, o sea, no fumar, evitar hacer ejercicio, evitar la obesidad y llevar una vida más sana, ¿no? Y obviamente, ya en su momento, como dijimos, a los 45 años, pues iniciar la detección oportuna, perder ese miedo, ese tabú, como decías, del macho mexicano, puesto que no es un estudio, o sea, el tacto rectal es una revisión muy rápida, que no es dolorosa, es muy sencilla, tardará máximo 3 segundos, en lo que uno revisa al paciente y se da cuenta de si hay alguna alteración en la consistencia de la próstata. En fin, entonces, resumiendo, o sea, lo que tenemos que hacer es llevar una vida más sana, con un consumo de alimentos más sanos, más verduras, ensaladas, pescado, disminuir las grasas, los alimentos fritos y evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo, hacer un poco de actividad física. Y obviamente eso no nos garantiza que no nos vaya a dar cáncer, pero sí tenemos una mejor probabilidad de una vida más sana y de evitar alguna enfermedad, no solamente cáncer, sino infartos, cardiopatías, en fin. Claro, claro. Y muchos tipos de cáncer. Oye, doctor, y por ejemplo, las personas que, digamos, eventualmente, pues no saben que tienen esta condición o que puede haber un riesgo potencial de desarrollar cáncer, ¿no? Porque, por ejemplo, también he escuchado mucho de personas mayores, sobre todo, mi papá padeció BPH, siempre se me olvida. ¿Virus de papiloma o HPV? HPV, perdón, HPV. Hiperplasia prostática. Benigna, exacto. Entonces, que es un agrandamiento de la próstata, ¿no? En realidad, que genera dificultad para orinar, que genera temas ahí complicados. Esto es como un antecedente. La mayoría de la población sabemos que cuando la gente empieza a crecer tiene dificultades para orinar. ¿Cómo podemos entender esta situación, si tiene una relación o no con cáncer de próstata, o es una antesala, o cómo lo interpretaríamos? No. Son dos enfermedades completamente distintas. Okay. La próstata, digamos que tiene varias zonas histológicas o varias zonas diferentes en cuanto a la estructura de las células. O sea, son
¿cómo explicar eso? Son zonas diferentes, pues, en la próstata. Ok. Las dos más importantes es la zona periférica y la zona transicional. La zona periférica, como explico a mis pacientes, hace cuenta que la próstata es como una naranja, la zona periférica es la cáscara, es la cascarita, y la zona transicional son los gajos. En medio de esa naranja pasa el conducto de la orina o la uretra, que es por donde sale la orina. Entonces, como ya previamente habías mencionado, a todos los hombres nos empieza a crecer la próstata. Eso es una condición normal, natural, una evolución del envejecimiento. Sin embargo, no todas las próstatas causan obstrucción. Aquí el problema es la obstrucción que causa ese crecimiento a la salida de orina. Y ese crecimiento, que es dependiente de los gajos, haciendo la analogía con la naranja, van aplastando, digamos, el conducto de la orina y van ocasionando que no salga bien la orina. Y eso causa problemas, infecciones, sangrado, formación de cálculos en vejiga o hasta daño a los riñones, o que el paciente de plano no puede orinar. Esta condición se llama hiperplasia prostática, y eso es un tumor benigno, es una enfermedad benigna, que bueno, benigna entre comillas, porque sí puede llegar a causar muchas molestias y incluso llegar a tener que operar al paciente, en fin. Pero bueno, eso no es cáncer. El cáncer se diferencia de las otras enfermedades porque el cáncer invade. El cáncer va invadiendo otros órganos, va creciendo y finalmente mata al paciente por esta invasión. Los tumores benignos no, los tumores benignos crecen en el sitio donde se originan, van creciendo nada más, pero no invaden otros órganos. Entonces, esta hiperplasia es una enfermedad benigna que finalmente, pues dependiendo de los síntomas, del grado de obstrucción, se da tratamiento, se da únicamente vigilancia, tratamiento con medicamentos o incluso una cirugía, que puede ser una cirugía endoscópica o con láser y resolver el problema de la obstrucción. Pero no tiene nada que ver con el cáncer. El cáncer se origina en la cascarita de la próstata o en la zona periférica de la próstata, o sea, en la cascarita de la naranja. Ok. Y es por eso que uno lo puede detectar por medio de un tacto rectal, porque esta zona periférica o esta cascarita está muy cerca, muy en relación con el recto. Entonces uno toca a través del recto esa zona, digamos que la zona periférica de la próstata, y ahí es donde detecta uno si hay alguna induración, algún nódulo, algún tumor que nos haga sospechar en cáncer de próstata. Y el cáncer, desgraciadamente, no da síntomas hasta que está muy avanzado, hasta que ya hay una enfermedad muy avanzada, cuando ya empieza a haber sangrado al orinar, fracturas, pérdida de peso, anemia, pérdida de la fuerza de las piernas sobre todo, dolor en los huesos, es porque el cáncer ya es muy avanzado. Entonces, por eso la importancia de detectarlo oportunamente, cuando no da síntomas, cuando uno dice no siento nada, estoy orinando bien, pero pues voy a mi chequeo, que me dan mi antígeno prostático, mi tacto, para ver si se llega a detectar. Porque cuando ya da síntomas el cáncer, pues ya es muy difícil curar al paciente o prácticamente imposible. Esto porque los síntomas ya se deben a una enfermedad avanzada, cuando el cáncer ya invadió hueso, invadió vejiga, invadió recto, es cuando ya empieza a provocar síntomas. Entonces es importante que nos chequemos aún que no tengamos ninguna molestia. Y bueno, insisto, no tiene nada que ver la hiperplasia prostática con el cáncer de próstata. Son enfermedades o condiciones muy diferentes que se originan en diferentes zonas de la próstata. Claro. Carlos, y bueno, por ejemplo, en el caso de que tengamos una evaluación sospechosa, digamos, el doctor, el urólogo, que va a ver a mi papá, a mi vecino, a mi tío, a quien sea, ¿no? Ahí va a visitar a su urólogo y encuentra algo sospechoso, o en el tacto o en la determinación. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que hace el camino para el diagnóstico? Ok, cuando ya encontramos algo de sospecha de cáncer de próstata, que puede ser una induración, una consistencia aumentada en la próstata, un nódulo pues es una bolita que se sienta en la próstata, y el antígeno y el antígeno está elevado o el antígeno sale elevado. El antígeno prostático, lo normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Por arriba de 4, pues ya existe cierta sospecha de que hay cáncer de próstata.
Entonces, bueno, ya que si tenemos la sospecha de que hay un cáncer de próstata, procede a hacer estudios de diagnóstico, que ya sería la biopsia de próstata. Ya el urólogo determinará si el paciente amerita o no amerita hacerle una biopsia de la próstata. La biopsia de la próstata en general, la mayoría de las veces se hace por vía transrectal por medio de un ultrasonido y tomamos con una agujita muestras de la próstata para mandar a analizar. O puede hacerse vía transperineal, también se pone también por medio de un ultrasonido y a través del periné, que esta zona es la que está entre el escroto y el ano, entre el escroto y el recto, ese es el periné, por ahí se pueden tomar también las biopsias de próstata. La biopsia de próstata, pues es un procedimiento invasivo que tiene que estar bien indicado por el urólogo. Eso sí, no puede ir el paciente hacia el laboratorio a decir, quiero que me hagan una biopsia de próstata, sino tiene que estar bien indicada por el urólogo para ver cuándo el paciente amerita o no biopsia. Y a últimas fechas ya tenemos otra nueva herramienta que es la resonancia magnética multiparamétrica, en donde ya con la resonancia nos reportan si hay áreas sospechosas de cáncer de próstata. Hasta hace poco no teníamos una imagen representativa de que nos dijera aquí puede haber cáncer de próstata, hasta que hace unos 5 o 6 años empezó a estar ya la resonancia magnética, donde nos dicen si hay o no hay lesiones sospechosas de cáncer. Pero básicamente el diagnóstico se tiene que hacer por biopsia de próstata. Ok. Es muy interesante, la verdad es que creo que sí hay muchos mitos detrás de esta enfermedad, ¿no? Todavía. Y como bien dices, doctor, creo que es clave que el paciente pueda hacer estas revisiones periódicas, porque justamente lo que vemos es que pues, se deja, ¿no? Se descuida. Pues yo lo recuerdo con mi abuelo, ¿no? tuvo cáncer, pero pues, o sea, se sentía mal y es pues, el tecito, ¿no? O a lo mejor el remedio casero, etcétera. ¿Qué dirías de estos remedios que de repente también ahí suenan mucho, ¿no? Entre el Vox Populi? Híjole, bueno, no, deja los remedios caseros. Eso, pues, no está tan mal el tomarse el tecito y eso, siempre y cuando acudan a su revisión y hagan lo que el médico les recomiende. ¿Sabes qué es a lo que más nos enfrentamos y los urólogos? Bueno, creo que coincidimos todos mis compañeros. Esta publicidad de medicamentos milagro. Mucho en YouTube, en la televisión, en las redes, se habla de medicamentos que curan la próstata, que curan el cáncer, y que realmente no es cierto, ¿no? Solamente hacen que el paciente gaste su dinero con la falsa expectativa de que con eso se van a curar. Y lo que acabas de decir es muy importante. O sea, desgraciadamente aquí en México todavía se diagnostica cáncer muy avanzado en un 50% de los casos. O sea, muchos de nuestros pacientes los diagnosticamos ya cuando tienen síntomas y cuando, pues, como acabo de decir, los síntomas son datos de que la enfermedad ya está muy avanzada. Y todavía se llega a diagnosticar cáncer localizado, o sea, muy a tiempo, cuando todavía es curable, en un 30% de los casos. Entonces, nos estamos quedando muy cortos. Hay que hacer más conciencia en que la persona se haga su chequeo, su antígeno, su tacto rectal y vaya a revisión con el urólogo en caso necesario. Pero sí, no, más que los remedios, lo que nos causa más problemas son los medicamentos milagro. Ok, entonces también entiendo que es como, bueno, lo hablábamos también aquí en este espacio de cáncer de mama y hay diferentes estadios o diferentes tipos, ¿no? Subtipos de cáncer. En el cáncer de próstata es algo similar, o sea, hay como diferentes tipos de cáncer que se tratan también, el abordaje es distinto, depende del momento, depende de alguna mutación distinta, de qué zona están invadiendo, ¿cómo es esa clasificación? Muy general, ¿eh? Bueno, en el cáncer de próstata, como en todos los cánceres, hay múltiples clasificaciones, pero bueno, no hay muchos tipos de cáncer. El tipo de cáncer más frecuente es el adenocarcinoma. Este es en un 95 97% de los casos, es el adenocarcinoma y es básicamente del que estamos hablando.
Los otros tipos de cáncer de próstata son extremadamente raros y desgraciadamente cuando se presentan ya tienen poca probabilidad de curación, como si sería un sarcoma de próstata, en fin, otros cánceres mucho más agresivos. Pero en un 97% de los casos es el adenocarcinoma. Y ahora sí, a lo que te refieres es al estadio, sí, o sea, como todos los cánceres, cuando se diagnostican en forma oportuna, en forma temprana, que digamos que es un estadio 1 para no hacer más, para no meternos en tecnicismos, es cuando es curable, digamos, un cáncer localizado en la próstata que no se ha salido de la próstata, tiene una alta probabilidad de curación. Se puede hacer una cirugía radical, se extrae la próstata o radioterapia y el paciente queda curado. En cambio, si el cáncer ya se está saliendo de la próstata, digamos que la siguiente etapa a nivel burdo sería la etapa locorregional, cuando ya empieza a invadir vesículas seminales o los ganglios linfáticos que están cerca de la próstata, las posibilidades de curación disminuyen. Entonces ya tenemos que echar mano de terapias combinadas, ya sea cirugía con radioterapia o radioterapia con hormonoterapia, ya empezar a utilizar más otros tratamientos. Y cuando el cáncer ya dio metástasis, cuando ya salió de la próstata y se fue a hueso, que es donde más el sitio predilecto del cáncer de próstata para mandar células, para mandar metástasis, es a hueso, el tratamiento ya es paliativo, o sea, el paciente ya no se puede curar, pero se puede controlar con ciertos tratamientos, con hormonoterapia, quimioterapia o radioterapia a los sitios de dolor. Pero definitivamente pues el paciente ya no va a poder ser curado, o sea, el paciente va a fallecer de cáncer de próstata. Obviamente sí hay tratamiento para mejorarles la calidad de vida, pero ya no vamos a poder quitarle el cáncer. Entonces, esa es la importancia de detectarlo y diagnosticarlo en forma temprana, cuando todavía no se ha salido de la próstata y el paciente tiene una alta probabilidad de curarse, de que lleve una vida normal, prácticamente normal, una vez erradicándole el cáncer. Claro, y en tu experiencia, Carlos, ¿cómo qué tantos pacientes llegan en ese momento de la enfermedad con potencial de curación? ¿Qué porcentaje? Como les decía, el porcentaje de diagnóstico de cáncer de próstata localizado aquí en México va del 35 al 45%. Esta es la estadística general. Sin embargo, también depende mucho del nivel sociocultural de la persona, ¿no? Por ejemplo, desgraciadamente en las comunidades rurales donde hay menos programas de detección, hay menos médicos, no hay urólogos, la población no tiene la misma concientización de checarse, pues se diagnostica mucho más avanzado. En zonas urbanas donde tenemos más educación, más información, donde tenemos acceso a las redes sociales, en fin, como por ejemplo este tipo de programas, pues la gente empieza a hacer conciencia y acude más tempranamente a su chequeo y a su detección. Obviamente, pues yo trabajo, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues detectamos más cánceres más avanzados. En cambio, acá en el Hospital Ángeles Lindavista, pues se detectan más cánceres localizados que tienen mayor probabilidad de curación. Entonces depende mucho de la educación, de nosotros como médicos, hacer labor de educación y de concientizar a la gente para que se detecte oportunamente, cuiden su salud y estén muy, muy al pendientes de su salud en general, no solo del cáncer de próstata, ¿no? Sino de la salud en general. Pero sí es todavía un bajo porcentaje de población la que de los cánceres que detectamos de manera oportuna. Doctor, bueno, ya ahora que habla sobre la importancia justamente de acudir al especialista, otra, a lo mejor como a modo de ir también cerrando el capítulo, de las recomendaciones generales, ¿en qué momento acudir a un urólogo? ¿Quién debe acudir a un urólogo? ¿Es solamente para hombres o también atienden mujeres? Y hoy que tienes este foro, pues justamente de estos casos que se complican y que para ti a lo mejor podría ser un caso que se pudiera haber resuelto mucho más fácil o de una manera más sencilla si hubieran acudido meses antes a consulta con un urólogo.
¿cuáles serían y qué recomendaciones nos das en ese sentido? Bueno, urólogo no solo vemos hombres, claro, la mayoría de nuestros pacientes son hombres porque somos los especialistas tanto en próstata como en genitales masculinos. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes son hombres. Sin embargo, no nos limitamos solamente a ver hombres, porque también pues nosotros somos cirujanos de la vía urinaria. Entonces, una paciente mujer con piedras en el riñón, con un tumor en el riñón, un tumor en la vejiga, incontinencia urinaria, pues es el especialista que las atiende, pues somos nosotros, los urólogos. Pues no es exclusivo para los hombres. Insisto, la mayoría de nuestros pacientes son hombres por la cuestión de próstata, pero no nos limitamos solamente a ver hombres, sino las mujeres también. A lo mejor ellas no vienen a checarse con nosotros como los hombres, pero sí cuando tienen alguna enfermedad que amerita una cirugía urológica, pues tienen que acudir con el urólogo. Ahora, los hombres empezamos nuestro chequeo, como les decía, a partir de los 45 años, con respecto al cáncer de próstata. Y otra condición muy común en los hombres, pues por ejemplo, es la disfunción eréctil, que también por ahí es raro que empiece antes de los 45, generalmente es después de los 45. Entonces, así como que un chequeo general a partir de los 45 años. Y ya pacientes con factores de riesgo, que serían pacientes obesos, de raza negra o con tabaquismo, tienen que acudir antes, a partir de los 40 años, empezar su chequeo. ¿Qué otra fue la pregunta? Recomendaciones. Recomendaciones, pues como hemos hablado, llevar una vida sana. El tabaco es definitivamente hay que evitarlo, el tabaquismo. En cuanto a la actividad sexual y el cáncer de próstata, esto hay un poco de controversia. Por ahí hay algunos estudios donde dicen que eyacular más de 20 veces al mes previene el cáncer de próstata, pero también tener relaciones y favorecer infecciones también es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Entonces, aquí hay controversia. La cuestión es que ni a favor ni en contra. O sea, el paciente que tiene muchas relaciones tiene el mismo riesgo de tener cáncer de próstata al que no tiene relaciones sexuales. Sin embargo, bueno, se recomienda pues, que los pacientes tengan relaciones siempre y cuando tengan cuidado, si es que tienen relaciones con muchas parejas, protegerse, y si no, si es con una pareja, sin problema, ¿no? Las veces que quieran. ¿Qué otra cosa? Evitar el tabaquismo, comer lo más sano que se puede, evitar grasas, comer. Por ejemplo, hay también alimentos que favorecen que no se forme el cáncer de próstata. Por ejemplo, el jitomate que contiene licopeno es bueno comer a lo largo de nuestra vida, ensaladas con tomate. El brócoli también es un alimento que digamos que no es una fórmula para prevenir cáncer de próstata, pero que no está de más comer más sano y hacer un poco de actividad física. En cuanto al alcohol, la abstinencia total se ha visto que la gente que no bebe nada de alcohol tiene un poquito más de riesgo para cáncer de próstata, pero también los que beben en exceso. Entonces, el alcohol con moderación. Ya me estaba espantando, doctor. Yo dije, no me vaya. No hay tanto problema. Tampoco, o sea, si también es una persona que no bebe, tampoco le vamos a decir, oye, ponte a beber, ¿no? Sino que es más sano no beber. Pero vaya, el alcohol con moderación. Actividad sexual normal, vaya, normal como la persona la viva, porque no hay una normalidad en cuanto a la actividad sexual, pero siempre y cuando, si son múltiples parejas, con protección para evitar infecciones y nada más. Y eso sí, evitar tabaquismo y evitar consumo de grasas y evitar la obesidad, sobre todo. Pues muy bien. Muchas gracias, doctor Lucy. ¿Algún comentario de cierre, alguna pregunta final? Pues muchísimas gracias, agradecer a Carlos su tiempo, toda su información, la apertura y bueno, también que nos dé esos tips tan importantes. Y bueno, nuestros amigos igual que no tengan
pues ese miedo, o sea, todos, esto es por nuestra salud, como bien dice Carlos, pues es muy importante detectar las cosas cuando podemos actuar y dejar pues una mejor expectativa y calidad de vida, ¿no? Entonces, obviamente hay tratamiento para estas enfermedades, pero pues mejor detectarlo a tiempo. Entonces, es una enfermedad muy, muy común y bueno, hasta hay muchas campañas, ¿no? Y hasta eso es menos, ¿no? Finalmente hay tumores que tienen mucho más permeación hacia la población general y aún así encontramos muchos diagnósticos tardíos como es cáncer de mama. Pues para cáncer de próstata no hay como tanto llamado, ¿no? De atención y eso que existió y decíamos, ¿no? El mes de concientización también se apalabró de un movimiento mundial que nació hace 20 años, que fue el Movember, nació en el 2003, y era una campaña que dicen sus creadores surgió como un chiste, ¿no? Acerca de algo de un bigote. Y resulta que de pronto hubo mucho movimiento de un bigote, ¿no? Y la campaña del bigote y de noviembre, de Movember, y tenía algo de relación con la salud masculina, sobre todo cáncer de próstata. Actualmente, pues bueno, ellos hacen un poco más de visión hacia otras patologías que afectan a los hombres, como el cáncer de testículo. Pero aún así sigue habiendo muchísimo, justamente en estas dos patologías, cáncer de próstata, cáncer de testículo, pues como mucho tabú, ¿no? Mucho miedo de los propios afectados. Y pues bueno, lo importante es generar confianza, como la confianza que ahorita nos acaba de dar Carlos, de que pues estas enfermedades se tienen que hacer frente, ¿no? Y primero pues saber cuáles son los riesgos, saber cuáles son las maneras de poder estar un poquito alertas de esta enfermedad. Y pues siempre hay un especialista que te puede ayudar, ¿no? Y puede acompañarte durante tus procesos. Entonces, pues bueno, gracias Carlos nuevamente por esta información y amigos, pues esperemos que les haya gustado, que sea de mucha utilidad como siempre para ustedes, para la gente que más quieren, conocidos, vecinos. Entonces, pues muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias, doctor. Sí, Gracias. Y ibas a comentar algo más, perdóname. sí, ahorita me viene a la mente, ahorita que dice Lucy, algo muy importante. La expectativa de vida ha aumentado mucho. O sea, a lo mejor en el promedio en todo el país, pues sigue estando por ahí de los 75, 77 años, pero aquí en las zonas urbanas, en las ciudades, ya no es raro ver pacientes de 85, 87 años, 88, y que incluso están en buenas condiciones, 80 años a buenas condiciones. Entonces ya un diagnóstico de cáncer de próstata a los 60, 65 años, 70 años, es importante para hacer un tratamiento curativo y que el paciente llegue a esas edades, a los 85, 90 años, con una buena calidad de vida y que disfrute pues, a sus nietos, a su familia, en fin. Entonces sí es muy importante que estemos pendientes de esto, ¿no? Ha aumentado mucho, mucho la expectativa de vida y hay que estar cuidándonos cada vez más porque esperemos llegar a edades avanzadas en buenas condiciones. 80 o 90, exactamente, doctor. Pues muy bien, Lucy, de verdad, muchas gracias. Gracias, Carlos, por acompañarnos, por darnos claridad en muchos temas que resultan tabú, ¿no? En esta enfermedad sobre todo. Y pues bueno, yo me quedo con este consejo que nos das. Creo que es importante que la audiencia sepa que pues no es el tacto rectal no es algo invasivo, que no va a dañar su masculinidad, que es algo necesario, que es fundamental que nos estemos checando constantemente. A lo mejor que no se haga costumbre, ¿no? Por las razones equivocadas, doctor, también. Pero bueno, creo que sí es importante que acudamos al especialista en el momento, en momento temprano, y qué mejor que esta prevención, que también nos das tips para que pues tratemos en la medida de lo posible evitar llegar a una situación de esta naturaleza, ¿no? Y pues bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos. Si les gusta este capítulo, ya saben, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en todas las redes estamos como Salud Entre Amigos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Salud Entre Amigos, porque lo que más nos importa es tu salud. Muchas gracias. Gracias.